Vamos a irnos a la pausa. Quiero presentar a nuestros invitados porque tenemos encuesta, es noche de encuesta. El senador Oscar Ortiz está con nosotros de Demócratas. ¿Cómo está, Oscar? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto saludarla. Gracias por la invitación y también ahí lo veo a Carlos y a Hugo. Un saludo cordial. El exministro de Gobierno y periodista Hugo Moldis. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y el analista y ex candidato a alcalde, Carlos Cordero. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está, Jimena? Un saludo cordialísimo a Oscar, a Hugo y al país que tiene la gentileza de vernos. Tenemos también a la presidenta de la Cámara de Diputados con nosotros, la diputada Gabriela Montaño. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Saludos a todo el país y a sus demás invitados. Muy bien. Después de la pausa, conocemos los resultados. Encuesta urbana. Bolivia, eje central. Ya volvemos con No Mentiras. Continuamos con No Mentiras. Noche de encuestas en No Mentirás. Primero la ficha técnica. Universo. Hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral y residentes en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Tipo de muestreo probabilístico y proporcional al tamaño de la población con selección aleatoria de puntos muestrales y selección sistemática de hogares. Seguimos leyendo la ficha técnica. Tamaño de la muestra 900 personas, confianza 95%, margen de error 3.3%. Composición de la muestra 50% mujeres, 50% hombres, 42% del nivel socioeconómico medio, socioeconómico bajo. 29% entre 18 y 25 años tienen el tema de la edad, el 40% comprenden personas entre 26 y 40 años, 31% con más de 40 años. La recolección de los datos, ¿cómo se ha hecho? Entrevista cara a cara utilizando cuestionario estructurado cuya duración promediaba 20 minutos. Fecha del 30 de enero al 1 de febrero. El equipo del trabajo. 30 encuestadores, 6 supervisores, 3 coordinadores regionales, 2 editores, 5 tabuladores, un gerente de operaciones y un analista. La empresa encuestadora, Captura Consulting, y la empresa contratante, Poder y Placer. Vamos por favor con los resultados. Bolivia, eje central, encuesta urbana. ¿Cómo piensa votar la gente en este referéndum sobre la reelección? Por el sí, 44.4%. Encuesta urbana, reiteramos. Por el no, 41.1%. Y el no sabe nos responde que estaba por el 20-22%, se reduce a 14.6%. Vamos por ciudades. Santa Cruz ciudad. Por el sí, 43.9%, por el no, 40.9%, no sabe nos responde 15.3%. La ciudad de La Paz, por el sí, 43.5%, por el no, 41%, no sabe nos responde 15%. El Alto, por el sí, 47.5%, no, 38.5%, no sabe nos responde 14%. ¿Qué es lo que sucede en la ciudad de Cochabamba? Por el sí, 42.5%, y en Cochabamba, ciudad, gana el no con 45%, no sabe nos responde 12.5%. Comenzamos por la presidenta de los diputados, Gabriela Montaño, por favor, un comentario. Bueno, Jimena, en general nosotros siempre somos muy cautelosos con las encuestas, las analizamos como una fotografía de un momento. Nosotros hemos seguido trabajando en informar a la población fundamentalmente del futuro que tiene el país y estas encuestas lo reflejan.
El sí, en comparación a la anterior encuesta, ha incrementado. El número de indecisos ha disminuido y creo que a la gente, la expectativa de la población es conocer y tener una perspectiva de futuro, una perspectiva de inversiones en el país, una perspectiva de lo que se va a hacer, qué plan se tiene para el país hacia el 2025. La gente está cansada de escuchar a una oposición que simplemente se dedica a guerra sucia, a ensuciar una campaña política y no existe propuesta. Y por eso en esta fotografía, que lo tomamos con mucha cautela siempre, será la población el 21 de febrero la que tome su decisión finalmente, y esa es la única encuesta que es totalmente válida. Tomará una decisión y creo que la gente está esperando plan, propuesta, liderazgo claro, y la estabilidad económica, política y social que se ha dado en el país en estos años va a pesar sobre la decisión del pueblo boliviano. Vamos a mostrar cuadros, por favor, que muestran el comportamiento de las tres posibilidades por ciudades. El sí por ciudades, miren, en Santa Cruz está en 43.9, muy parecido a La Paz, 43.5. Es más alto el sí en el Alto, 47.5, y es un poco menor en Cochabamba, 42.5. Primer dato acá, el Alto, donde hay más sí. Vamos a ver el no. ¿Dónde hay más no? En Cochabamba. Miren, por favor. En Santa Cruz el no, 40.9%. En La Paz, 41.0%. Muy parecido el comportamiento en Santa Cruz y La Paz en todo. En el Alto el no, 38.5%. Y en Cochabamba es más alto, 45.0%. Y se ha reducido la cantidad de no sabe, no responde, los indecisos. ¿Qué pasa? En Santa Cruz, 15.3%. ¿Dónde hay más indeciso? En La Paz, miren, 15.5%. Y otra vez, qué parecido el comportamiento de Santa Cruz y La Paz. En el Alto, 14.0%, y en Cochabamba, 12.5%. Senador Óscar Ortiz, lo escuchamos. Gracias, Jimena. Saludo a la diputada Montaño, no lo había visto cuando saludé anteriormente. Mire, estas encuestas creo que siguen reflejando que hay una posición muy cercana entre ambas opciones, que va a haber seguramente un resultado muy reñido. Como todas las encuestas, esta es una fotografía de un momento. Decían en la ficha técnica, fue terminada de levantar la encuesta el 1 de febrero, antes de algo que ha impactado en el país, que es la denuncia que presenta el periodista Carlos Valverde sobre este caso de un supuesto tráfico de influencias que habría beneficiado a una empresa china gracias a la relación, a la influencia que tendría una señora que tuvo una relación sentimental con el presidente. Y me parece, por lo que estamos escuchando, que quizás todos los estudios que van a salir en estos días, en la medida que no han preguntado a la gente después de ese hecho, van a quedar un poco desfasados porque, lo repito, por lo que uno escucha, es algo que ha tenido mucho impacto en la opinión pública y habrá que ver qué decisión toma el pueblo para juzgar este hecho. Le quiero preguntar a don Carlos Cordero un criterio, por favor, sobre estos datos que hemos visto. Pues si uno ve la trayectoria exitosa que ha tenido el presidente Morales en anteriores elecciones, hoy tener este nivel de apoyo es realmente preocupante para el presidente, porque si tomamos en cuenta también el hecho de que el margen de error es un 3%, aquí lo que vemos es prácticamente un empate, y para la oposición esto es una situación prácticamente de éxito, porque pues comparado con lo que el movimiento al socialismo tenía acostumbrado al país, esta es una situación en la que nunca se había visto el movimiento al socialismo. Finalmente, el tema de los indecisos, de los no sabe, no responde, creo que ya a 10 días o a escasos días de la verificación del referéndum, estas personas no es que no han tomado una decisión, la impresión de que aquí hay voto oculto, hay un voto que no quiere
hacer conocer la decisión tomada, y me parece que pues están de alguna manera con algún temor, un temor que seguramente las campañas o la campaña política del oficialismo ha introducido en la ciudadanía, por eso no siguen todavía en niveles altos, y me da la impresión de que estos se van a decantar finalmente por este rechazo a la reforma de la Constitución. ¿Qué dice Hugo Moldis? Este no sabe, no responde, se va a decantar por el no, dice Carlos Cordero. ¿Puede la población confiar en quienes han desarrollado en los últimos 3 o 4 meses una estrategia de miedo, de manipulación y de temor? Muy difícil. Yo creo que está clarísimo que en ese voto oculto la tendencia mayoritaria va a ser para respaldar el sí que refleja esperanza, el sí que refleja estabilidad, el sí que refleja futuro. La guerra sucia, típica de la forma como se hace política en el norte del continente, no va a tener asidero en nuestro país. Puede confundir momentáneamente a la gente, pero estoy absolutamente convencido que la gente va a votar por la estabilidad y por el futuro antes que por la incertidumbre, la especulación, la mentira y el miedo. Poder y Placer, con Captura Consulting, introducen otra pregunta. ¿Y si se hace una elección, por quién vota la gente? Y luego introducimos una variante con respecto a las anteriores mediciones. Con Evo candidato y sin Evo candidato. Vamos con los datos, por favor. Esto es con Evo Morales como candidato, intención de voto para presidente. Si el próximo domingo se realizaran en el país elecciones generales, ¿por quién votaría usted para presidente de Bolivia si los candidatos fueran los siguientes? Evo Morales, 44.3%. Carlos Mesa, segundo lugar, 8.9%. Rubén Costas, tercer lugar, 8%. Samuel Doria Medina, cuarto lugar, 6.7%. Luis Revilla, quinto lugar, 3.8%. Sigamos a la sexta posición, por favor. Félix Pazzi, 2%. Tuto Quiroga, 1.9%. Eduardo Rodríguez Belcé, 1.7%. Soledad Chapetón, 1.2%. No sabe, no responde, 20%. Y otros nombres que dio la gente, 0.6%. ¿Qué pasa si Evo Morales no aparece en la lista de candidatos? La pregunta viene así. Si Evo Morales no fuera candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales, ¿por cuál de los siguientes posibles candidatos votaría usted para presidente de Bolivia? Rubén Costas, 11.6%. Samuel Doria Medina, 11.5%. Carlos Mesa, 8.1%. Luis Revilla, 7.4%. Se sube Félix Pazzi al 6.2%. Seguimos. Tuto Quiroga, 3.9%, Eduardo Rodríguez Belcé, 1.5%, Soledad Chapetón, 1.1%, ninguno de ellos, 39.8%, no sabe, no responde, 8.8%. Óscar Ortiz, lo escuchamos. Gracias, Jimena. Creo que falta todavía mucho tiempo para las próximas elecciones. Quizás también eso explica por qué el movimiento al socialismo se aferra a una sola persona, porque ese grupo de autoridades que han estado alrededor del presidente Evo Morales, a como dé lugar, quieren que él siga para seguir beneficiándose y aprovechándose del poder, como estamos viendo ya en los cada vez mayores casos de corrupción que van apareciendo y que son consecuencia de los defectos, la contaminación que surge en un gobierno que se prorroga demasiado tiempo. Creo que es importante justamente que en este 21 de febrero la población reflexione en eso. No hay gobierno que se prorrogue demasiado, que prolongue, que fuerce la modificación de las normas de la propia Constitución para su propio beneficio, que no termine contaminado por la corrupción y el abuso de poder. Y obviamente el caudillismo siempre va a tener esa debilidad. Hacen todo en función de una persona, no en función de un proyecto para el país, de un proyecto para el pueblo, de un proyecto para la gente. Le escuchamos a la presidenta de los diputados, Gabriela Montaño. Mire, Jimena, me parece interesante este cruce de datos que ustedes hacen. Si ustedes ven
en la segunda, bueno, en esta primera pregunta que hacen, el 44.3% apoyaría al presidente Evo Morales, que está más o menos vinculado a ese mismo 44% que tienen en la encuesta favorable al sí. Y si vemos la segunda pregunta, si la pudieran poner en pantalla. Ponemos la segunda, por favor. Ahí, ese. Cuando ustedes ven el resultado de ninguno de ellos, está en torno también al 40%, 39, creo, 38.9% está. Vamos ahí está. 39.8%, casi 40% de personas que no votarían nunca por ninguno de los anteriores. Es decir, no votarían por el pasado, no quieren volver al pasado, porque eso es lo que representa Tuto Quiroga, eso es lo que representa Rubén Costas, eso es lo que representa de Samuel Doria Medina, etcétera. Entonces, y usted ve que ahí también sigue habiendo un 8.8% de personas que no saben o no responden, ¿no? Me parece interesante porque este cruce de datos reafirma que en las ciudades capitales del país, ojo, porque esta encuesta es en ciudades capitales, eje central, ¿no es cierto? Sí. En las ciudades capitales, donde siempre se había dicho que el voto en contra del presidente Evo Morales, en contra del MAS, era un voto muy fuerte, en estas ciudades capitales, y sorprende muchísimo, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, en esta encuesta, el presidente Evo Morales estaría ganando con el sí, y me parece interesante ver que en el cruce de datos coincide la gente. Esa gente que quiere votar el 2019, quiere tener la oportunidad de votar nuevamente por el presidente Evo Morales, es la misma gente que le dice sí en este referéndum. Y estamos hablando solo de ciudades capitales. No nos olvidemos que a esto se suma el voto del área rural y de la zona dispersa, ciudades intermedias, en donde el voto del MAS, el voto a favor del presidente Evo Morales, siempre ha sido un voto muy fuerte. Entonces, lo que quiere decir aquí es que más bien el MAS se ha fortalecido en las ciudades capitales del país. Estoy hablando del eje central, porque estamos hablando solamente de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, El Alto. Pero me parece interesante leer esos resultados. No debería ser tan exitista la oposición cuando dice el presidente siempre estaba acostumbrado a unos números mayores. En las ciudades eso no es cierto. En las ciudades siempre se le daba porcentajes al presidente por debajo del 30% en las encuestas previas a elecciones. Y me parece, nuevamente, con mucha humildad tomamos estos resultados de esta encuesta y vamos a seguir trabajando mientras nos permita la campaña y las normas de nuestro país, difundiendo a la gente nuestro plan de gobierno, nuestra Agenda 2025, nuestro futuro. La guerra sucia se la vamos a dejar a una oposición que no tiene nada para ofrecerle al país. Permítame. ¿Qué dice don Carlos Cordero, por favor? Jimena, ese 44.3% que responde ante la pregunta de que si este domingo fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y solamente un 44.3% votaría por el presidente Morales, es la confirmación de que esta es la cantidad de votos que van a encontrar el 21 de febrero, porque toda la otra votación está dispersa, evidentemente, entre candidatos que han expresado que no están en la política, que el ciudadano está plenamente consciente de que esto es una modificación de la Constitución Política del Estado para beneficiar a Álvaro García Linera y al señor presidente, que esta no es una competencia electoral. Pero vuelvo a insistir en esta idea, ese 44.3% es la confirmación de que esa es la cantidad de votos que van a obtener el 21 de febrero, porque si no, si la gente se hubiera comprado esta campaña, esta estrategia que nos han querido hacer creer de que es Evo Morales frente a Manfred Reyes Villa, Evo Morales frente a unos fantasmas de la oposición,
pues la ciudadanía por lo menos estaría repitiendo el caudal de votos con los que ganó la elección el 2014, una elección que ha transcurrido hace menos de un año y un par de meses. Por eso digo, ese 44.3% es muy preocupante para el movimiento al socialismo y creo que esa será la cifra que van a obtener el 21 de febrero. Y le pregunto por la otra parte de la encuesta, por favor, cuando se pregunta sin Evo Morales. ¿La ponemos ahí en la pantalla? Y lo escuchamos a don Carlos Cordero. Pues mira, yo creo que la ciudadanía evidentemente fragmenta su voto. Allí hay personalidades de la política que están en funciones muy específicas. Nadie considera, más allá de algunas expresiones individuales, de que estuvieran estas personas en carrera electoral. Todos ellos, con excepción de el señor Doria Medina y don Carlos Mesa, son funcionarios de gobierno en funciones de la gobernación, de la alcaldía, etcétera. Y a propósito, un paréntesis, el señor Carlos Mesa ha expresado con absoluta claridad, y creo que el país lo entiende, de que él no está en carrera electoral, él no está haciendo política. Yo en este momento quiero expresar mi indignación por el hecho de que lo hayan excluido del equipo de la demanda marítima. Creo que esto es un acto, realmente un error, una mezquindad, que al único que beneficia es a la política exterior chilena, y creo que esto nos está reflejando un estado de opinión de la ciudadanía, que entiende perfectamente que esto no es para nada una elección, sino esto es una reforma de la Constitución, y creo que esa fragmentación de la opinión se refleja en estas cifras. Le muestro los mismos datos a Hugo Moldis, por favor. Vamos al primero. Ay, ese. Algunos apuntes previos, Jimena. Esta tarde, al terminar la tarde, el expresidente Rodríguez Belcé hizo una declaración en la que explicaba el por qué no estaba presente no solamente Carlos Mesa, sino 4 de los 6 o 7 asesores que se tienen en materia marítima, asesores internacionales. Esta es una reunión solo de juristas. Y lo que hace Carlos Cordero como ex candidato de Unidad Nacional es manipular, pero la gente ha escuchado al doctor Rodríguez Belcé, altamente creíble en nuestra población. Después del 21 de febrero habrá una reunión entre todos los miembros del Consejo Marítimo, donde está el vocero Carlos Mesa. Así que aquí no ha habido ninguna exclusión. Primer apunte. Segundo, sobre los datos que nos ofrecen. Lo que está demostrando este cruce de votos es que la población tiene la absoluta certeza de que la única persona que garantiza cohesión es el presidente Evo, por el alto nivel de aprobación, por el alto nivel de apoyo. Ese cruce de datos permite tener un panorama, aunque no sean las elecciones el 21 de febrero, permite tener un panorama de lo que sería la política en Bolivia sin Evo Morales. Una política de minorías, con partidos, candidatos escasamente respaldados, por lo tanto, inestabilidad política. Y si hay inestabilidad política, hay inestabilidad social, inestabilidad económica. Y lo que la gente quiere es estabilidad. Estabilidad a pesar de la guerra sucia que hace la oposición, estabilidad a pesar de la estrategia de manipulación, estabilidad a pesar de la estrategia del miedo. La gente, a diferencia de los pocos opositores, el reducido apoyo que tienen los opositores, ve el presente y ve el futuro. La gente ve distribución de la riqueza, la gente ve la estabilidad en sus bolsillos, la estabilidad en su patria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dos cosas. Con Evo Morales está clarísimo que es el 44.3% en ciudades. No hay que manipular, Carlos, eso no le hace bien a la gente. Si a eso le sumamos
la votación rural, la votación de ciudades intermedias, está clarísimo que más bien la tendencia parece, más bien expresa un nivel de apoyo similar al que el presidente tuvo en las últimas 3 elecciones. Y sin Evo Morales, reitero, lo que se expresa son candidatos que no representan a la población, un alto nivel de rechazo de la población, por lo tanto, inestabilidad que la población no quiere. Les pregunto ahora, y los dejo los datos a un lado. Óscar, lo mejor hasta ahora de la campaña y lo peor ahora de la campaña. Bueno, creo que lo mejor es que la ciudadanía se ha apropiado de esta decisión que vamos a tomar el próximo 21 de febrero. Uno ve miles de iniciativas, miles de ideas, miles de personas que salen a tomar posición, a argumentar, a defender. Creo que en ese caso la campaña del No tiene una inmensa ventaja porque no es una campaña dirigida por el gobierno, no es una campaña dirigida por el entorno que quiera como el lugar seguir aprovechándose de los beneficios de estar en el gobierno. Es una campaña que la gente la ha apropiado. Lo peor, pues, la falta de tener realmente un tribunal Supremo Electoral que garantice unas elecciones justas y transparentes frente al abuso del gobierno, la utilización de los recursos del Estado. Vemos que el Tribunal Supremo Electoral incluso quiere restringir para que haya una sola acta para la opción del no. Imagínense, en 33 años de democracia siempre hemos tenido toda la posibilidad de poder tener todas las copias que sean necesarias para entregar a los representantes de las organizaciones políticas. Ahora se la quiere reducir a una sola. Sacan cosas absurdas, por ejemplo, en el reglamento de este referéndum se excluye, contra lo que dice la ley, a las empresas estatales de la prohibición de seguir emitiendo propaganda, con lo cual siguen haciendo propaganda todos estos días y seguramente seguirán haciendo hasta el día de la votación. Creo que el 21 de febrero, Jimena, la gente va a tomar una decisión pensando en el futuro, rechazando esos intereses de quienes rodean al presidente, de quienes tratan de usar el gobierno para su propio beneficio y que están teniendo como resultado todos estos escándalos de corrupción que lamentablemente han afectado ya la imagen del mismo presidente y habrá que investigarlos para llegar hasta el fondo y conocer la verdad. Gabriela Montaño, ¿lo mejor y lo peor de la campaña hasta ahora? Bueno, para mí lo mejor es que es una nueva oportunidad de mostrarle al pueblo boliviano en qué se van a invertir los 48.000 millones de dólares hasta el 2020, en cuántas carreteras vamos a construir, cuántos hospitales se van a construir, cuántas becas se van a dar a nuestros jóvenes para estudiar en el exterior, cuánta posibilidad de crecimiento e industrialización hay hacia adelante. Nos permite volvernos a encontrar de cara a cara con nuestro elector y rendir cuentas también. Eso es siempre una gran oportunidad, con humildad, con la misma franqueza de siempre. Nosotros nos vamos a seguir encontrando con esa población y creo que es siempre un momento de alegría para cualquier autoridad electa, como es mi caso. Es uno de los mejores momentos de la vida política, el tener una comunicación directa con la población. El segundo, en el caso de la segunda pregunta, ¿qué es lo peor? Para mí, la guerra sucia, la inaceptable conducta de una oposición que intenta ocultarse detrás de una cara ciudadana, pero que no lo logra. Sabemos quiénes están detrás de cada una de estas mentiras que aparecen en los twitters, la utilización de la imagen de mujeres, de un niño fallecido, inclusive para hacer guerra sucia, es lo peor de la política. Y los autores de esa guerra sucia son la oposición, es el señor Dorian Medina, es el señor Tuto Quiroga, es el señor Berzaín, es el señor Manfred Reyes Villa, que mandan memes, que mandan videos desde Estados Unidos, es el señor Rubén Costas, que garantiza con su gente esa guerra sucia. Lamentablemente, parte de esa guerra sucia es intentar golpear hoy día al árbitro, porque como se dan cuenta que van a perder las elecciones, me llama mucho la atención que el señor Óscar Ortiz no diga nada cuando ese mismo Tribunal Supremo Electoral, con las mismas reglas que él critica, el mismo padrón electoral en Santa Cruz, gana Rubén Costas las elecciones a gobernador y todo está bien.
gana la alcaldía el señor Leyes y todo está bien. ¿Acaso no es la misma institucionalidad? ¿No es el mismo padrón electoral con el que gana la señora Soledad Chapetón en el Alto? Ahí todo está bien, pero cuando gana las elecciones Evo Morales y cuando ven una encuesta en la que el sí está ganando, empiezan a atacar al árbitro. Como no hay una propuesta, guerra sucia. Como saben que van a perder, atacan al árbitro. Eso es lo peor de una campaña. ¿Por qué no le proponen al país qué es lo que quisieran hacer en el modelo económico? ¿Por qué no le proponen al país cómo construir más carreteras, cómo industrializar? Eso no existe, Jimena. Y quieren tapar ese debate de fondo con guerra sucia, con mentira, como la que acaba de lanzar el señor Cordero. Se excluyó a Carlos Mesa del equipo de la demanda marítima. Falso, lo acaba de aclarar el señor Hugo Moldis. Falso. Esas mentiras se caen, Jimena. Pero lo que nosotros sí tenemos certeza es que lo que la gente quiere es estabilidad, es futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, y por eso van a votar sí el 21 de febrero. Por favor. ¿Qué dice don Carlos Cordero? Pues mire, yo creo que lo peor de esta campaña es el uso abusivo que hace el movimiento al socialismo de los recursos del Estado, porque a las pruebas me remito. Las dos únicas personas que se van a beneficiar de este intento de reforma de la Constitución están haciendo campaña por ellos mismos, con los recursos del Estado. Además, nos han intentado a los ciudadanos convencer de que esta es una elección para que continúe en el poder el presidente Morales, y el presidente Morales y el señor Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente, para recordarles, si yo estoy mintiendo, han gobernado el país desde el 2005 hasta el 2010 en un primer periodo gubernamental, desde 2015 en un segundo periodo gubernamental. Hoy estamos en el año 2016 y estas dos autoridades ya están en un tercer periodo gubernamental. Nos están llevando a un proceso de reforma de la Constitución para que estas dos personas reproduzcan el poder casi indefinidamente, el 2020, el 2025, etcétera. Cuando estas dos personas, nuestros dos gobernantes, han expresado en anteriores oportunidades, y esto no es ninguna mentira, su deseo de no conservar, de no permanecer en el poder, de no ir a una reelección. De pronto cambiaron de parecer porque yo creo que hay, como lo he manifestado en anteriores oportunidades, un entorno palaciego, burocrático, que no le quiere rendir cuentas al país, que no quiere transparentar la función pública, que ha convencido al presidente y lo está llevando a un desastre electoral. Ese 43.4% que la ciudadanía le dice, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Solo el 40% votaría por Evo Morales. Segundo, a los ciudadanos han intentado convencernos de que esto es una competencia entre programas de gobierno y entre candidatos. Es simplemente un intento de reforma de Constitución para beneficiar a Álvaro García Linera y a Evo Morales en la posible reproducción del poder. Y frente a ese argumento, que permanentemente lo ponen en el tapete de que la oposición no tiene un proyecto alternativo, no tiene un plan de gobierno, no lo tiene, porque esto no es una campaña de candidatos. Y finalmente, desde el punto de vista ciudadano, yo quiero decirle a la distinguida presidenta de la Cámara de Diputados, fíjese, los ciudadanos sí tenemos una aspiración de país, sí tenemos un sueño de país que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Queremos un Estado eficiente, sin corrupción, transparente, democrático, que defienda y proteja los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Eso es el programa de gobierno desde la ciudadanía, y no creo haber mentido ni tergiversado ningún hecho. El señor Carlos Mesa, no estuvo presente en la reunión, y eso fue un error político de esta comisión. Que lo hayan aclarado, vaya,
pero el hecho es que no está presente, y eso es una mala señal, sobre todo para quienes están en este momento disputando con nosotros la resolución de un problema que es interés de todos los bolivianos. Don Carlos Mesa es uno de los hombres más populares y además que ha hecho una defensa brillante de lo que es la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia. Es un acto poco, ni siquiera gentil, es una equivocación el no haberlo convocado. Que lo convoquen posteriormente, ya dieron ustedes lugar a la polémica, ya dieron lugar a estos entredichos, y seguramente la política exterior chilena estará pues seguramente batiendo palmas por este gesto equivocado del gobierno del presidente Morales, que no lo han hecho los ciudadanos. Si me permite un apunte sobre este último tema. ¿Cómo no? Perdón, Jimena, Adelante. 30 segundos. En primer lugar, la reunión todavía no se realizó, señor Carlos Cordero. Le pido informarse primero para aseverar cosas. La reunión es mañana con el equipo jurídico. Segundo elemento, el equipo jurídico se ha reunido decenas de veces, Jimena, y lo tiene que saber el país, el equipo nacional y el equipo internacional. Y en esas decenas de reuniones, inclusive antes de presentar las memorias, habiendo ganado nosotros una etapa en La Haya, se ha manejado de esa manera. Siempre el equipo jurídico se reunió de esa manera. El lugar del señor Carlos Mesa, que se lo reconocemos todos como expresidente de nuestro país y que lo sigue teniendo, por lo tanto es falso lo que está diciendo el señor Carlos Cordero, no se lo ha sacado de ningún equipo, no se lo ha dejado de invitar a ninguna reunión donde él tendría que estar, eso es falso. El señor Carlos Mesa, como otros expresidentes, han participado en varias reuniones también con el presidente y lo van a seguir haciendo. Otra mentira más. Permítame. Otra mentira más. Muy bien. Ahora sí, lo quiero escuchar a Hugo Moldis para cerrar el análisis de los datos. Y la pregunta es lo mejor y lo peor de la campaña. Sí, Jimena, a ver. Lo peor, la cadena de mentiras. Si estuviera aquí más cerca, aunque se lo puedo entregar a Carlos, porque más o menos piensan lo mismo que Óscar Ortiz, un curso acelerado de cómo armar una mentira y cómo descubrirla fácilmente. Nos han estado mintiendo los últimos 4 meses, diciendo un montón de cosas que, lejos de orientar a la ciudadanía hacia el 21 de febrero, la han desorientado primero y han generado un efecto boomerang. La gente no es tonta, la gente ha madurado democráticamente en este país y no hay que temerle a la voluntad de la gente. El pueblo es el que habla cuando hay una elección, cuando hay un referéndum en el que se expresará la voluntad de la gente el 21 de febrero. Entonces, lo peor, la guerra sucia, la estrategia de la mentira. Hemos escuchado esta noche 2 veces confundiendo papayas con manzana, porque claro, para Cordero, me imagino que para muchos que piensan como él, los únicos votos que valen son los de la ciudad, ¿no? Aquí hay un voto rural, votos de ciudades intermedias que nos dan un promedio similar. Hay algo que es importante para todos y sobre todo para la gente que nos mira. ¿Perdón? Mañana es importante que se sepa esto. Mañana se va a conocer otra encuesta de otra empresa de encuestas, sí, de otros medios de comunicación, y esa tiene campo ciudad, a diferencia de esta, y veremos qué es lo que dice el campo, ¿no? Eso será mañana. Así es, y mire, y nosotros tomemos con mucha tranquilidad, y lo bueno es eso, confiamos en la gente, confiamos en que la gente apuesta por la estabilidad, por el futuro del país y no por el regreso al pasado, confiamos en que el 21 de febrero la gente pondrá sobre la balanza lo que le plantea la oposición, que es una agenda negativa, y ojo, Jimena, a la que se ha incorporado una cosa nunca vista en el país. Por primera vez en nuestra historia política estamos viendo una forma de disputa que saca la política del campo de la política y la lleva al campo de
el delito y al campo de la vida privada. Un estilo muy norteamericano por lo demás, ¿sí? En el pasado han habido partidos de derecha, los hemos conocido todos, pero por lo menos le planteaban algo al país. Ese algo por lo menos era defender al neoliberalismo. Hoy, quienes tenemos al frente para este 21 de febrero son incapaces incluso de defender el proyecto político neoliberal en el que creen. Tienen vergüenza hasta de su propio proyecto. Frente a eso, la ciudadanía, como dice Carlos Cordero, ciudadanía del que también formamos parte nosotros, apostaremos el 21 de febrero por el sí, que es la única manera de continuar por la vía de la estabilidad, el crecimiento, la distribución de la riqueza y el futuro para todos los bolivianos y las bolivianas. Muy bien. Quiero agradecerles. Solo un segundo, Jimena. Por favor, adelante, cortito. Y he procurado intervenir lo menos posible porque quiero que los que intervengan sean ustedes. Yo le agradezco rapidito. Hoy presenté un cuadro en el cual mostramos el detalle de todos los contratos que ha obtenido la empresa china CAMC. 4.000 millones de bolivianos en contratos. De estos 7 contratos, 6 fueron por excepción o por contratación directa, sin licitación. En esa empresa trabaja una señora que ha tenido una relación directa con el presidente Evo Morales. Por lo tanto, esto hay que investigar, no es guerra sucia, es un derecho que tiene el país de conocer la verdad. 4.000 millones de bolivianos no tiene derecho nadie, y eso es sucio, a beneficiar a personas. Y eso es lo que se debe investigar, como lo hemos hecho en el Fondo Indígena y demostramos que era verdad, como se lo hacen las barcazas chinas y se demostró que era verdad. Entonces creo que aquí no se está hablando de información, no se está hablando de guerra sucia, se está hablando de hechos demostrables, que lamentablemente el movimiento del socialismo, en lugar de pretender una investigación en serio, busca ocultarlo buscando a militantes que ocupan cargos en el Estado para que le hagan informes favorables que, como en el caso del Fondo Indígena, no busquen llegar a la verdad. Muy bien, quiero Perdón, agradecerle. Jimena, aquí está, señor Óscar Ortiz, la resolución, el envío de la nota informando a la CAMC la resolución del contrato por Bulo Bulo Montero, una vía ferroviaria. La fecha es noviembre del 2015, mucho antes de que ustedes intenten utilizar a un niño fallecido para hacer campaña política. Por lo tanto, no puede haber tráfico de influencias con una empresa con la que se rescinde contrato y se inicia proceso para cobro de boleta de garantía. Aquí está, si lo puede enfocar la cámara con la firma, la fecha, etcétera. Entonces, dejemos de mentirle a la gente, dejemos de hacer guerra sucia, propónganle algo al país positivo, díganle cómo van a industrializar el país, cómo van a generar futuro para las generaciones jóvenes. En lugar de guerra sucia, en lugar de meterse a la vida íntima del presidente y enlodar a personas que nada tienen que ver con la política. Señor Ortiz, yo, por el bien del país, mañana vamos a iniciar el debate en la Cámara de Diputados del Plan Nacional de Desarrollo. Y en lugar de estar comentando el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes están en una guerra sucia, porque no les importa el futuro, no les importa qué va a pasar con nuestros hijos, cómo se va a industrializar, qué carreteras se van a construir, qué hospitales, les importa la guerra sucia. Y eso es lo que la gente ya no quiere, por eso va a votar sí el 21 de febrero, porque yo estoy con documentos en la mano. Permítame, lamentablemente se nos ha acabado Boletas que no el se han tiempo. cobrado, por si acaso. ¿Cómo dijo? Boletas que no se han cobrado. El presidente dijo que se habían cobrado las boletas y no se las han cobrado. Y fuera de ese contrato, que es el único que tuvo licitación, el único que han cancelado, hay 470 millones de dólares en otros 6 contratos que dieron por excepción Estos son o por invitación 158 directa. millones de bolivianos, si le parece poquito. Sin contar eso, hay otros 3.500 millones de bolivianos que no fueron por licitación, fueron por excepción y por invitación directa. ¿Cómo sucede una invitación directa? Muestre un solo documento que pruebe tráfico de influencia, señor Ortiz. Eso es lo que vamos a investigar. Pero muestre, si está acusando de tráfico de influencias, muestre un documento. Sería bueno que ahí usted mañana pruebe también que así como estamos proponiendo en senadores, en diputados se conforme una comisión de investigación.
Porque pedirle al Contralor, al cual el presidente en la carta le dice compañero, porque de verdad es su compañero, es militante del movimiento socialismo, que sea el que investigue, no va a funcionar. Él mismo debiera excusarse, no tiene las condiciones de independencia para poder investigar. Nosotros estamos proponiendo una comisión de investigación con participación de la sociedad civil, de las universidades públicas. ¿Con qué Vamos usted en serio asevera que hubo tráfico de influencias? Muéstreme un documento, señor Ortiz. Uno. Lo que yo asevero... No le pido 10 documentos. Uno. Para eso el vamos señor a investigar. Carlos Valverde no ha mostrado un solo documento donde se pruebe tráfico de influencia. Se mete en la vida íntima de la gente, de una esto no mujer, es un tema de la vida de un íntima, niño es un fallecido, tema de 4.000 millones de bolivianos que son del pueblo, que son de la gente. Y tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar la verdad. Puede ser la política. 4.000 millones de bolivianos de esos jóvenes que usted habla. Y eso es lo que hay que verificar, si se lo asignaron, porque nunca una empresa ha tenido tantos contratos por si acaso, si se lo asignaron limpiamente, porque no hubo licitación, o en negociaciones directas entre funcionarios públicos y los funcionarios de la empresa, como sucede en las contrataciones por excepción, hubo o no un tráfico de influencia. Yo le estoy mostrando la boleta de garantía. ¿Dónde está el documento que prueba algo de lo que usted está aseverando, que hubo tráfico de influencia? ¿Dónde está? Aquí está la resolución del contrato de noviembre del 2015. Esas boletas de garantía, evidentemente, la empresa, como cualquier empresa quiere hacer, presentó un amparo constitucional y el Estado boliviano se va a defender y va a cobrar esa boleta de garantía de 158 millones de bolivianos. Ahora, ¿dónde está el documento que pruebe algún indicio de tráfico de influencia? Bueno, aquí yo le estoy mostrando que hay otros 6 contratos que no han sido protestados, que no han sido cancelados, que son 470 millones de dólares que se asignaron por excepción y por invitación directa. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace una gerente comercial en una empresa que solo contrata con el Estado? No estamos hablando de alguien que tiene que ir a competir para vender champú, o para vender autos, o para vender ropa. No, solo contrata con el Estado. ¿Qué hace esa gerente comercial? Relacionarse con las autoridades del Estado para obtener esos contratos. Por eso es que aquí hay esta susceptibilidad tan grande y por eso hay que investigar. Yo no voy a adelantar ni voy a caer en su trampa de decir aquí está, porque vamos a comenzar a investigar como lo hicimos en el Fondo Indígena y demostramos la corrupción que había. Es que, señor Ortiz, no es ni serio ni correcto con el pueblo boliviano que usted, sin un solo documento, sin una sola prueba, asevere que hay tráfico de influencia y en lo único que se apoye es en una guerra sucia de una relación personal del presidente Evo Morales con la señora Gabriela Zapata que concluyó el 2007. Señor, usted está utilizando a un niño que falleció para hacer campaña política. A mí me da vergüenza ese tipo de política. Como mujer me indigna, me da vergüenza que ustedes truquen fotografía, utilicen la imagen de una policía, teniente de la policía, para hacer campaña política cuando ella no tiene nada que ver en el asunto. Lo he demostrado esta mañana en una conferencia de prensa. Esa política es la que ya no quiere más la gente. Por eso no votó por ustedes el 2006, por eso no votó por ustedes el 2009, por eso no votó por ustedes el 2014. Y siguen con la misma receta de guerra sucia. Esa politiquería la gente le dijo basta el 2002, con su sangre, con su pecho. No queremos que vuelva esa politiquería al país, no queremos que vuelva el pasado. Por eso la gente trabaja por el sí, porque esa manera de hacer política da vergüenza. No puede haber guerra más mugrienta que utilizar a mujeres, a niños fallecidos. Es ya el colmo, señor Ortiz. Mire, indigna. Yo no he mencionado al niño en toda esta entrevista. Es usted la que lo ha mencionado unas 10 o 20 veces. Porque ustedes utilizan al niño para relacionar al presidente con Gabriela Zapata. Y usted como mujer debiera preguntarse qué piensan las otras mujeres de este país cuando el padre de un hijo ni siquiera reconoce a la madre. Entonces, por lo menos, entonces usted póngase, si se va a poner del lado de las mujeres, póngase en serio a defender a las mujeres y deje de defender a su jefe político. Bueno, con esto cerramos. Gracias a nuestros 4 invitados. Se sonríe mucho Hugo Moldes, que estuvo atento. Muy buenas noches. Luego de la pausa, la ministra de Lucha Anticorrupción y de Transparencia, hablando del caso de Gabriela Zapata y no mentiras. Buenas noches. Vamos a la pausa.